En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, queridos hermanos. Paz y bien. Estamos celebrando pues la misa por nuestro hermano Genaro Ríos Carrasco. Y la liturgia nos alcanza dos lecturas. El comienzo de la carta al obispo Timoteo. Tito, Timoteo eran discípulos de San Pablo que llegaron a ser obispos. Qué importante el ejemplo de San Pablo, que pone como fondo su conversión, el testimonio de lo que caminaba, estaba en las tinieblas, persiguiendo a los cristianos, creyendo que hacía bien a Dios. Pero resultó que fue el más acérrimo perseguidor. Tanto que para ir a Damasco se consiguió órdenes, cartas para apresar a todo cristiano que es contrario. Bueno, ya sabemos que camino a Damasco, una luz se detuvo. Este hecho de su conversión incluso la celebra la Iglesia con una fiesta, la conversión de San Pablo, porque es tan importante anotar esto, para hacernos ver la Iglesia que todos tenemos que pasar ese periodo de las tinieblas a la luz. Obviamente, en el caso de San Pablo, es de parte de Dios, la forma deductiva, digamos. Viene de Dios una luz que lo tumba, lo se cae del caballo y le hace ver: ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Segunda pregunta: ¿y qué quieres que haga? Anda, preséntate en tal Ananías de Damasco, y él te bautizará y serás un instrumento para mí. Bueno, no quiero caer en detalles, porque eso es muy importante, la conversión de San Pablo. Incluso el nombre cambió, Saulo a Pablo. El Saulo, el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre inconsciente, para pasar el más grande apóstol de todos los tiempos, San Pablo. Una de las 14 cartas de San Pablo están puestas en la Biblia. En la Biblia tenemos 14 cartas de este San Pablo. Entonces, San Pablo pone como, digamos, como carta de presentación a Timoteo: fui yo un perseguidor. Qué hermoso testimonio, qué hermosa presentación, muy pedagógica. E incluso en la vida real, en nuestra vida, lo que más convence no es una prédica, sino testimonio. Lo que más convence, lo que más arrastra son los ejemplos. Yo mismo, si yo no practico lo que predico, así paso a ser un hablador. Por lo tanto, San Pablo
predica pues su conversión. Entonces eso emocionó a Timoteo, a Tito, a todos los cristianos, a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los romanos, entonces a todo el mundo. Su conversión arrastra. Pasamos al Evangelio. San Lucas 6, 39 al 42. El Señor hace ver una cosa que todos lo cometemos, todos, sin darnos cuenta de que caemos en el hoyo. Dice: ¿por qué te fijas la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Esa costumbre de criticar, rajar, condenar, juzgar, como que fuéramos Dios. Incluso si yo estoy murmurando, rajando de Alfredo, digamos así, es porque me siento mejor, interiormente me siento mejor que él. Y no es cierto, porque yo también tengo mis oscuridades. El que no peca de una cosa, peca de otra. El que no cojea de una cosa, cojea de otra. Pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Bueno, esto es nuestra naturaleza, esa tendencia natural que todos tenemos. ¿Cómo podemos, mejorar? ¿Cómo podemos salir de este embrollo, de esta burbuja? He visto yo con mis ojos las conversiones de personas. Es decir, cuando nosotros damos espacios al Señor, es decir, cuando oramos, cuando de las 12 horas del día, un ratito lo dedicamos al Señor, con la Biblia en la mano, porque es la carta de Dios. Es importante tener la palabra de Dios, porque el hombre vive conforme piensa. Y si nosotros nos vamos imbuyendo de la palabra de Dios, va a cambiar. En nuestra oración, que sea en un lugar de tu casa, algún lugarcito donde puedas tener, algo que te motive, un cuadro, algo así, del Señor la misericordia, Señor milagros, de la Virgen, es decir, para que te centres con el Señor. Porque si yo quiero encontrar al Señor en el mercado, no lo voy a encontrar, en el estadio menos, tiene que ser un lugar aparte, donde no haya bulla, donde estén apagada la televisión, donde no haya chateo, nada. Todo Dios y tú solo. Entonces, la luz de su presencia a través de la palabra te va a ir iluminando. De hecho, es la única forma que pasar de la inconsciencia a la conciencia. Inconscientemente se nos da por hablar y hablar, es decir, y no solamente eso, sino también hablar groserías, palabras sin sentido, palabras ociosas, palabras que no vienen al caso en la condición de nosotros que somos cristianos católicos. Por lo tanto, yo los invito pues a hacer ratitos de oración. Van a ver cómo es que la luz de la presencia del Señor de a poquito nos va iluminando. Entonces vamos a descubriendo, y automáticamente, si yo descubro, por ejemplo, que mi lengua es muy
viperina, es decir, rajo, estoy todo el tiempo así, tendré que disciplinar mi lengua, domesticarla. Santiago en su carta, capítulo 3 dice, aquel que es capaz de dominar su lengua, será capaz de dominar todas sus pasiones. Miren nomás, esta lengüita, ¿cómo no tiene huesos? ¿Cómo se da? Y lo peor es que, como sacerdote confesor, ¿cuántas veces, cuántas confesiones? La gente se acusa de todo, menos de esto. Y es el pecado más frecuente. Hablar, juzgar e incluso calumniar. Calumniar es mentir para hacer daño. Exageraciones. Qué pena que a veces estamos, digamos, tan inconscientes que obramos así, hacemos tanto daño. Hay un libro que he leído, El poder de la palabra. Es decir, es tremendo. Cuando uno dice, por ejemplo, algunas palabras a tus hijos, supongamos, le dices, tú nunca eres un burro, tú nunca vas a hacer nada, un bruto. Estoy sentenciando a mi hijo, sí, va a ser un bruto, y se cumple. La palabra sentenciador, la palabra que sale de mi boca, dice Isaías 55, 12 por ahí, no volverá a mí sin haber cumplido mi voluntad. Por lo tanto, queridos hermanos, los invito a tener pues espacios con el Señor, tu oración personal, diaria. Ahora en la pandemia, todo el mundo está orando. Es lo bueno. Ese chorro de agua que nos ha caído a la humanidad nos está haciendo reaccionar a ver cómo voy. Entonces, tenemos que cambiar cada día. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y con la ayuda del Señor, saldremos adelante. Que así sea.